¿Cómo está la iglesia del Señor en este día? Bendecidos y en victoria. Bendecidos y en victoria. ¿Sí me alcanzan a oír bien ahí atrás? ¿Sí se oye bien? Por favor, vayan abriendo sus Biblias allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Nuestro tema en esta ocasión, el efecto poderoso de la palabra. El efecto poderoso de la palabra. En otras palabras, queremos hablar del resultado de la acción que tiene la palabra de Dios en los hombres. Este libro que tenemos en nuestra mano, este libro que tenemos entre nosotros, en el cual meditamos, el cual tratamos de leer con toda dedicación, la palabra de Dios tiene efecto en los oyentes. Y yo me refiero a esa relación tan fuerte que existe entre lo que podríamos decir causa y efecto. La causa es, desde luego, la palabra de Dios que llega al hombre, esa revelación divina que llega a los hombres, más explícitamente el Evangelio de Jesucristo que viene cargado de verdad y de salvación y llega al hombre. Y el efecto es, por supuesto, aquel resultado en el hombre que llamamos conversión. Diga conmigo, conversión. El hombre como oyente, por un lado, el hombre como espectador de esa palabra, el hombre como oidor y receptor de esa palabra, y por otro lado esa palabra que viene y alimenta la vida del hombre. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, usted y yo sabemos más o menos la historia de cuando inicia la iglesia en el primer siglo, en el año 33 después de Cristo, el día del Pentecostés, una de las fiestas judías. El apóstol nos habla cómo ellos fueron convertidos a Cristo, después de los apóstoles, por supuesto. Y la conversión es resultado de un proceso glorioso. La palabra de Dios fue predicada en ese día y tuvo efecto en ellos. Y el clímax de ese efecto fue un cristianismo verdadero, un cristianismo genuino, un cristianismo real, un cristianismo vivo. Ese cristianismo hecho realidad en sus personas. Y yo pregunto, pues, ¿qué fue ese efecto? Bueno, hablamos también de una serie de cambios, una serie de cambios, de transformaciones, cambios en el aspecto intelectual, cambios en el aspecto emocional, cambios en el aspecto espiritual, moral. Hubieron cambios en lo moral. Y así, cambios en la vida del hombre que se manifiestan de muchas maneras. Y lo más probable es que ustedes ya hayan leído Hechos capítulo 2. Podemos ver en los primeros versículos, sabemos cómo Dios ha preparado todo para ese glorioso día. Les dijo a sus discípulos antes de resucitar, antes de ir con el Padre, después de la resurrección, váyanse a Jerusalén, allá va a llegar el Consolador a ustedes. Dios está preparando todo, ha enviado el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ese era el propósito inicial. Dios ha tomado en los apóstoles la oportunidad de manifestar su voluntad a ellos y lo ha hecho de una manera muy especial, de una manera portentosa. La palabra de Dios está llegando hasta sus oídos, a los oídos de muchos hombres, muchas mujeres reunidos allí en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Y ha dado a los hombres la capacidad de hablar en una forma milagrosa. Les ha dado la capacidad de hablar en varias lenguas, idiomas, hablar con fluidez, hablar con entendimiento para que ellos que escuchan pues puedan entender el mensaje. Y podemos leer en Hechos capítulo 2, por ejemplo, si leemos el verso 8 en adelante, dice solamente el verso 8 y 11, ¿cómo pues oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Eso es lo que Pedro les dice parafraseando, por supuesto. ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Hay que recordar que Lucas es el que escribe el libro de los Hechos
y Lucas narra de una manera interesante cómo se dieron estas cosas. Yo pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué busca Dios en todo esto? Y dice Pedro, en el versículo número 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice el verso 24, el cual Dios levantó, al cual Dios levantó, y lo vuelvo a decir otra vez, al cual Dios levantó, así como Pablo en Romanos capítulo 6, verso 5, dice que por la gloria del Padre Jesús se levanta de los muertos. Y luego Pedro en Hechos 2 dice, sueltos los dolores de la muerte. Eso es resurrección. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. A eso se le llama divinidad, esa divinidad de Jesús. ¿Qué busca el Señor en todo esto, hermanos? Que Cristo sea el centro del mensaje. Amén. Amén. No el hombre, Cristo. Que Cristo sea el centro del mensaje. ¿Y qué creen ustedes que Pedro está haciendo con estos judíos en ese momento, en ese día, con estas palabras? Está predicando el Evangelio de Jesucristo. Miren el verso 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Esa palabra antigua, se compungieron, compungir, viene de una palabra en el idioma original griego que quiere decir que se afligieron, estaban sufriendo la palabra. Cuando la palabra la estaban escuchando, estaban sus corazones sufriendo de tal manera que sentían como si su corazón haya sido atravesado por algo. ¿Y qué era ese algo? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de dos filos cortante. Y eso era lo que estaban experimentando ellos, según el verso 37. Y luego dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el efecto de estas palabras en los hombres, estas palabras cargadas de verdad, de luz, el efecto de la palabra de Dios cubre todo el ser de cada hombre y de cada mujer sobre la tierra. Al oír esto, dice, ellos oyeron la palabra, escucharon la palabra de Dios en Pedro. Ellos razonaron el mensaje predicado y luego cuando dice que se compungieron de corazón, bueno, es que la palabra de Dios ha entrado en ellos y es que Dios ya tiene planeado algo en sus vidas. ¿Sabes cuál es el plan de Dios para la vida de toda la gente que está escuchando la palabra? Dios quiere entrar en la vida. Dios quiere entrar a la vida de cada oyente. Porque debemos entender que el propósito principal de la palabra es entrar en el hombre. Y que esta palabra se quede en el hombre. Llegar hasta lo más profundo de su ser. No nada más a la mente para que la palabra sea razonada aquí, no. Entrar hasta lo más profundo del corazón, del ser, del alma. Entrar es lo que quiere la palabra de Dios hacer con el oyente. Llegar y entrar. En este caso, entra como una daga, hermanos, en el pecho de ellos, un dolor punzante que los ha hecho estremecerse en sus corazones. Y el dolor es tan tremendo que ha tocado su corazón y lo ha movido. Sin duda Dios ha tomado esto para mostrarles con poder la magnitud que tiene el mensaje de Dios. Por eso el Evangelio tiene mucho poder.
Por eso hemos dicho, hermanos, que este momento de la predicación es más importante que nosotros, es más grande que nosotros. Este momento de la predicación es tan importante porque la palabra de Dios es muy importante. Por eso hemos exhortado, y lo vuelvo a hacer, no descuides la experiencia de la predicación de la palabra de Dios, porque a través de la predicación es ahí como Dios te habla. Es ahí como Dios habla a tu vida, a tu corazón. Es ahí como Dios quiere llegar a hacer cambios radicales en tu persona. Por eso siempre exhorto, siempre aconsejo, no seas de aquellos indiferentes al mensaje. No seas oidor olvidadizo, como decía Santiago. Mira la audiencia de Pedro, por ejemplo. En ese día, todos al estar escuchando estas palabras que tú ves ahí en las pantallas, que tú puedes leer en tu Biblia, cuando ellos están escuchando estas palabras, ellos se han visto desnudos delante de Dios. Se han visto ciegos porque no pudieron reconocer al Mesías en Jesús cuando lo tenían enfrente. Se han visto necios porque todas las maravillas de Jesús, todos los milagros que hizo Jesús, simplemente para ellos pues pasaron desapercibidos. Son infames porque prefirieron a Barrabás y desecharon a Jesús. Son tontos porque les importaba más el sábado y la circuncisión que las señales del mismo Jesús. Son asesinos porque han crucificado al autor de la vida, como diría el mismo Pedro en Hechos 3. Ahora la palabra de Dios comienza a hacer su obra, y esta palabra ha penetrado por sus oídos hasta su mente para ser comprendida, y aún más porque estas palabras predicadas, hermanos, dolorosamente se han alojado como una daga helada en su corazón, y es por eso la actitud que ellos están tomando, por eso sus palabras. Y ahora, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Es una buena pregunta. Y Pedro les responde desde allí. Desde ahí le responde Pedro, precisamente desde ahí, desde la condición de su interior. Y es que Dios es quien ha hablado a sus mentes y a sus corazones. Y es precisamente desde ahí, desde su corazón, donde debe de venir la respuesta que Dios espera. Y miren el verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes lo que estas palabras significan? Si yo le pregunto a la iglesia, van a decir: sí, claro, hermano, pues yo ya pasé por ahí. En realidad, hermano, amigo, ¿saben lo que esto significa? Es la presentación del plan de Dios para salvar al hombre. De una manera sencilla pero poderosa también. Arrepentidos, dice Pedro. A ver, diga conmigo: arrepentidos. Arrepentidos es una palabra interesante. Significa que lleva la idea de cambiar un propósito, cambiar de propósito. Es un cambio de mente, es un cambio de cultura, es un cambio de carácter, es un cambio de decisiones con respecto a lo espiritual, es un cambio total. Es un cambio radical, y por supuesto esto implica un cambio hacia lo mejor, un cambio radical en el alma, porque aún el alma de ellos, de estos judíos, está por sufrir, hermanos, un cambio y una transformación tremenda. Ellos están en un proceso de transición de lo malo a lo bueno, de lo sucio a lo limpio, de lo negro a lo blanco, de lo puro de lo impuro, perdón, a lo puro, a lo santo. ¿Saben ustedes, hermanos, una cosa? La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. El hombre sigue siendo hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la palabra de Dios sigue buscando esas mentes dispuestas a escuchar el mensaje, para que sientan esa palabra, para que la entiendan, para que la comprendan, para que la acepten, para que la valoren, para que la hagan suya, para que esa palabra
no solamente sea algo superficial, algo simple, ¿no? Para que esa palabra se quede y pueda hacer esas transformaciones y esos cambios internos necesarios para poder amar la palabra del Señor. Y saben ustedes, hermanos y amigos, no es difícil entender esto. No es difícil entender lo que Dios ha hecho por los hombres. Porque si hacemos nosotros un recuento, nos vamos hasta el principio. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios desde el principio hizo al hombre corona de la creación. Desde el principio nos hizo señores de lo creado. Y luego cuando caímos en el pecado, cuando desobedecimos, cuando nos rebelamos en contra de Dios, cuando nos desviamos hacia el pecado, hacia la maldad, y cuando todos merecíamos la muerte, Él, nuestro Dios, nuestro Padre, Él sin medida nos da a su Hijo unigénito. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él nos da sin medida a su Hijo. Cristo ha tomado nuestro lugar. Él ha muerto para pagar esa nuestra deuda en frente de Dios que no podemos pagar por nuestra propia cuenta. Los hombres simplemente lo hemos crucificado con nuestros pecados. Nosotros lo hemos clavado en la cruz como cualquier malhechor. Nosotros lo hemos matado con nuestras iniquidades, nuestros desvíos, y hasta el día de hoy, si hacemos una evaluación de lo que somos, si hacemos una evaluación de lo que hacemos, déjame decirte una cosa, hermano y amigo. Cada vez que tú y yo nos aferramos al pecado, cada vez que tú y yo nos aferramos a la carne, seguimos clavando al Mesías de Dios en la cruz. Cada vez que nos aferramos al pecado, cada vez que nos vamos en pos de los vicios, cada vez que te aferras a ese pecado oculto que tú ya sabes, pero Dios también ya lo sabe, que tú quieres engañar, pero no puedes engañar al Señor porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Cada vez que te aferras a ese tu pecado oculto que ya hasta lo has justificado en ti mismo y vives engañado, estás clavando a Jesús en la cruz. Cada vez que practicas el pecado, porque dice la Escritura que los hijos de Dios, los que hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Pero si tú practicas el pecado, cada vez que practicas el pecado, sigues crucificando a Jesús en la cruz. ¿Te acuerdas cuando Pablo en Efesios les decía a los hermanos de Éfeso, creo que en el capítulo 5, les decía, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, los días son malos. ¿Cuántas veces no ha pasado que hay personas que se acercan a Dios, se convierten a Cristo, pero siguen arrastrando aquel pecado, aquel pecadillo, cuando el Señor espera conversión, hermanos? Total. Y ofendemos a Dios, ¿verdad, hermanos? Ofendemos a Dios con nuestro pecado y a veces no nos damos cuenta, pero es necesario que la palabra misma se encargue de hacernos reaccionar. Él es el Señor, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Amén. Él es el Señor, Él es el Cristo. Él es, decía Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Dios encarnado que ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Cristo, lo hemos dicho, Él es el pan de vida. Cristo es el agua de vida. Él es el agua viva. Cristo es el buen pastor. Cristo es la puerta abierta hacia el Padre. Cristo es el alfa y es la omega. Cristo es el que vino, el que es y el que ha de venir. Cristo es el Mesías sufriente y hoy es el Rey eterno. Amén. Hoy es el Rey eterno. Cristo fue el sacrificio perfecto, pero en el último día, cuando tú y yo estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo,
Él será el Rey y el Juez absoluto. Cristo viene pronto. Amén. ¿Verdad, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Están conscientes en eso? Cristo viene pronto y es que hay en Él una esperanza viva. Y delante de este mensaje estamos nosotros aquí hoy. Ya no son aquellos judíos, ahora somos tú y yo. Ahora eres tú. ¿Cómo vamos a cerrar nuestros oídos a esto, hermanos? Esperamos en Dios que la palabra predicada, ese siempre es el deseo y la oración de un predicador, que pueda llegar a esas mentes, a esos corazones, que la entiendan, que la oigan, esa palabra pueda llegar hasta donde tú estás, más que simplemente un sermón dominguero, hermanos. Queremos que sea revelación de Dios a tu vida. Esperamos que la palabra del Señor surja efecto y produzca esos cambios. Pero si no hay cambios, hermanos, entonces estamos en problemas. Cuenta la historia de un predicador que fue contratado para un puesto en una congregación rural, en una comunidad pequeña. Y la mayoría trabajaba en una molienda de madera. Y un día el predicador nuevo pues dijo, vamos a hacer convivio con nuestros miembros, ¿verdad? Y fue allá con los varones al área de trabajo, dijo, les llevo lonche, les llevo cafecito, algo, vamos a convivir un rato con mis hermanos. Y un día pues que quiso hacer este convivio, pues sale de su casa y fue a ver cómo estaban los hermanos allí en su trabajo. Y se fue acercando a un río que corría atrás de la iglesia y se dio cuenta que cuando él iba caminando al lado del río, él notó a la distancia algunos de los hermanos de su congregación que estaban de pie sobre unos troncos que flotaban en el río y iban avanzando con la corriente. Y el predicador se quedó impactado, se quedó impresionado, dijo, ¡wow! ¡Qué equilibrio! ¡Qué talento! ¡Qué habilidad! ¿No? Para poder estar de pie sobre los troncos que avanzan. Y se quedó bien sorprendido. Y él se dio cuenta cómo ellos transportaban estos troncos del bosque pues al molino. Pero luego la sorpresa se convirtió en decepción. Porque el predicador vio, no es que era fijado, es que recurrentemente vio. Él vio que los troncos a un lado tenían una marca que el predicador ya sabía que pertenecía a otra compañía. Y le dio mucha tristeza. Dijo, ay, Dios mío, esta gente se está robando los troncos. Y se fue a su oficina y triste, a su casa, oró a Dios y le dijo, Señor, dame un mensaje poderoso de la palabra para que esta gente cambie en verdad. Estando buscando el rostro del Señor en su oración, le dijo, dame esa prédica que pueda tocar vidas. Y ahí estaba estudiando y llega el domingo y preparó la lección y se para detrás del púlpito y dice, la predicación de este día, no robarás. Y esa fue la prédica. Les habló de no robarás, esto y lo otro. Y la predicó, hermanos, con pasión, con poder. No, hizo una exposición de la palabra poderosa, así que usted yo creo que ni se la puede imaginar. Y después del servicio se acercaron algunos de tus hermanos y para su sorpresa le dijeron, hermano, predicador, qué poderoso mensaje nos ha dado, hermano. Tremendo sermón. No, hermano, mientras usted hablaba yo sentía que Dios me estaba hablando a mi corazón. Esa palabra me tocó. Dios me habló, hermano. Gracias. Estaban bien emocionados por el sermón y se fueron. Y el predicador quedó satisfecho y se fue a su casa contento. Dijo, gloria a Dios. Buena prédica. Y pues al día siguiente dijo, pues voy a checar a mis hermanos a ver cómo están, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a ver qué tal. Y otra vez vio a los hombres sobre los troncos. Y otra vez se dio cuenta que los troncos eran robados. Estos hombres insensatos iban flotando sobre troncos robados.
Y de nuevo este hombre fue triste a su casa y estudió y fue otra vez a buscar el rostro del Señor en oración, decir: Padre, pues dame algo que pueda en realidad llegar hasta el corazón. Y el domingo se para y predica: no robarás los troncos de tu vecino. Ahí se llamaba el tema. La semana siguiente lo despidieron y lo echaron al río. Más claro ni el agua, ¿verdad, hermanos? Más claro Dios no te lo puede poner. Porque de nada sirve predicar sermones positivos o sermones poderosos, apasionados, si no los vivimos. La idea es vivirlos. Déjenme decirle en el nombre del Señor, hermanos, amigos, la predicación correcta de la palabra no implica solamente una exposición sana y poderosa, implica también que la gente reciba la palabra y la viva cada día. Esa es la tarea del cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Tenemos que recibir lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo tenemos que vivirlo cada día. ¿Recuerdan ustedes? Pablo hablaba a los de Tesalónica y decía que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación y eran hermanos que se llenaron del Espíritu y fueron una iglesia fuerte. Pues Pablo, en uno de sus viajes misioneros, si no me equivoco era el tercer viaje, allá en Hechos 17, si usted va a su Biblia, dice Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, los hermanos de Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. Con toda solicitud quiere decir que no se asomaban a su reloj a ver si ya se llegaba la hora de terminar. Con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. A ver, vamos a leer esa parte usted y yo. Escudriñando cada día. ¿Cada cuándo? Cada día las Escrituras para ver si estas cosas serán así. O sea, Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de los hermanos de Berea. Cuando Pablo y sus compañeros consiervos llegaron a Berea y comenzaron a predicar, estos hombres bereanos escudriñaban la palabra, analizaban la palabra, estudiaban la palabra, inquirían, investigaban a ver si esto que decían era así. Es decir, que ellos solicitaban con nobleza, con atención, pero cada día estudiaban la Biblia. Si Pablo, el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que pudiéramos nosotros argumentar que fue uno de los mejores predicadores de la existencia de la iglesia, si Pablo estaba siendo verificado, yo le exhorto a que usted siempre verifique lo que aquí se predica. Yo le exhorto a que usted siempre verifique lo que usted escucha como enseñanza, porque tenemos una responsabilidad muy grande. La palabra de Dios, hermanos, demanda respuesta. Volvemos a Pedro en Hechos 2, arrepentidos, dijo, cambia el propósito. Y les dijo, bautícense. La palabra demanda acción. Una relación tan rica, tan hermosa, que ofrece bendición, perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y no solamente eso. ¿Sabe usted qué pasa cuando tú y yo compartimos el mensaje de Cristo? Hay resultados. Hay resultados. Por eso, hermano, hermana, crezca en su cristianismo, se lo exhorto en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces no ha pasado que se acercan hermanos a nosotros y nos piden un consejo y nos dicen, ay hermano, pues es que cometí un error? Y usted bien vacío de la gracia, ¿no? Sin compasión le dice, ¿qué pasó? Es que cometí un error. A ver, dilo más fuerte. Es que cometí un error. No, habla más fuerte, que se oiga. Pequé, hermano. Pecador. Eres un pecador, eres un esto, eres un otro. Hay que a veces un buen para eso. Buenísimo. Y ni tardo ni perezoso los apuntamos ahí con el dedo acusador, porque eso sí, como somos muy buenos cristianos, nos sentimos jueces. Nadie nos puso, pero nos sentimos jueces.
y convertimos este lugar, en vez de ser un taller y un hospital del maestro, lo volvemos en un museo de santos, comenzando con usted. Se nos acabó la gracia, se acabó la misericordia, no alcanzamos a tener compasión por el hermano, por la hermana que cayeron, y se nos olvida que cada vez que alguien viene, cuando un pecador viene y se acerca a Dios y reconoce su pecado, Dios lo recibe. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Dios lo recibe, hermano. Cuando una persona que ha cometido pecado y se acerca al Señor, el Espíritu Santo manifiesta que está obrando Dios. Y es que la gente puede cambiar. La gente puede cambiar si el cambio está orientado a Cristo. El que no reconoce su pecado es un necio. El que no reconoce su pecado es un pecador empedernido y es un obstinado y no conoce a Dios. Pero el que sí conoce a Dios siempre reconoce su pecado, y el Espíritu Santo está preparándolo para santificarlo. Y cuando lee la palabra y medita la palabra, recibe el mensaje poderoso de Cristo. Y cuando existe la iglesia del Señor, donde la palabra es correctamente predicada y ya la palabra lo está retando y el mensaje le está pegando inmediatamente, porque la palabra de Dios tiene poder, reconoce, no, lo que estoy haciendo no está bien, necesito cambiar. Cuando tú y yo entramos en esa reflexión, es cuando la palabra está haciendo efecto. Lo que estoy haciendo está mal, la actitud que estoy tomando está mal, las palabras que salen de mi boca están mal. Es que no puedo hacerlo solo y necesito la ayuda del poder del Espíritu Santo. Entonces corre a la presencia del Señor. Por eso cuando estás siendo tentado, cuando estás en peligro tu salvación, hermano, hermana, corre a la presencia del Señor, no te alejes de la presencia del Señor. Es al revés. Como aquel hombre que viviendo una vida hizo una evaluación y dijo, no, pues era para el otro lado. Es que es para el otro lado, hermanos. No es correr lejos del Señor, es correr hacia donde está el Señor. Ese es el ministerio de la palabra de Dios, hermano. La palabra eficaz de Dios cuando predicamos a Jesús. Cuando el centro del mensaje es Jesús. Y el punto aquí es que tú y yo entendamos que al salir de este lugar es necesario un reto. Es necesario un desafío. Pero el desafío es para ti, hermano. El reto es para ti. Porque también a veces son muy buenos para eso, ¿verdad? Acuérdate la predica del hermano. Esto es para ti, es que entiendas caso. No, hermanos, es para mí. La lección es para mí. El mensaje es para mí. Porque si nosotros, hermanos, hemos descuidado este libro, entonces hemos descuidado la antorcha. ¿Recuerdan a Pedro? Decíamos la semana pasada en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una antorcha que alumbra toda la oscuridad, es una antorcha que está alumbrando hasta que seamos llenos y hasta que seamos saturados de la verdad. Y Cristo es la verdad, ¿están de acuerdo, hermanos? Amén. Si hemos descuidado esta luz, esta lámpara en nuestro camino, hermanos, estamos en peligro, estamos en problemas, porque esta es una lumbrera que está siempre preparando nuestro camino. Con razón el proverbista, el salmista decía en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Este no es otro libro más. Si vamos a la historia, vamos a reconocer que hombres, muchas personas dieron su vida para que tú y yo pudiéramos leer este libro en nuestro idioma y lo tenemos accesible. Esta es la palabra viva de nuestro Dios que quiere llegar a tu vida hoy, hermano y amigo. Amén. Es necesario que los hombres escuchen a Dios y escuchen lo que Dios tiene que decir. Es necesario que tú y yo invirtamos nuestro tiempo
en este maravilloso libro. Esta palabra es la palabra de nuestro Dios, la palabra poderosa de nuestro Dios. Y tenemos que creer que la palabra de Dios es sin error, que es completa, que lo que dice la palabra de Dios es fidedigno. Tenemos que creer en eso. Dios es fiel, Él no va a fallar. En todas las promesas las cumple. ¿Están de acuerdo, iglesia? Amén. El salmista decía: la ley de Jehová es perfecta, los mandamientos son rectos, el precepto es puro y alumbra a los ojos. Lo que Dios dijo desde el principio de la creación del hombre, lo ha venido cumpliendo. Todo lo que Dios dijo acerca de su Hijo, se cumplió en su Hijo, porque la palabra de Dios es suficiente. Aquel reformador llamado Martín Lutero decía: la única infalible marca de la iglesia ha sido siempre la palabra. Hermanos y amigos, nosotros viviremos siempre de este libro. No importa cuál sea la carrera que tú estás llevando, siempre viviremos de este libro. Siempre vamos a caminar conforme a este libro. Si hay algo que en este libro nos reta, si hay algo que en este libro nos redarguye, si hay algo que en este libro nos esté quebrantando, entonces déjate llevar por la palabra del Señor, porque si hay algo que nos está formándonos como verdaderos cristianos y verdaderos discípulos, si hay algo que va a santificarnos, es la palabra de Dios. Por eso aférrate a la palabra de Dios. Si Jesús te reta en este día, lo retó a sus discípulos, retaba a mucha gente. Hoy te reta a ti, el que oye mi palabra y la hace. Yo lo voy a comparar con aquel hombre prudente, decía. La palabra te reta en este día. El Espíritu de Dios te reta también. Decía Jesús: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica es un hombre sabio, es un hombre prudente. Lucas 6:47. Lucas 11:28 dice el Señor: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Que no solamente escuchan y son oidores olvidadizos, sino que la guardan. En Mateo decía: porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi madre y mi hermana. Yo te hago un reto en este día, hermano. Comprométete con la palabra cada día y verás lo que Dios está dispuesto a hacer en tu vida, en tu persona. Entre más lees la palabra, mejor persona serás. Entre más lees la palabra, serás un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa. Entre más te llenas de la palabra, serás un mejor siervo de Dios. Entre más lees la palabra, serás una mejor persona en toda la extensión de la palabra. Entre más lees la revelación de Dios, entonces el mejor hijo de Dios te vuelves. Entre más lees la Sagrada Escritura, hermano, mejor líder te puede llegar a convertir para la gloria del Señor. Entre más tiempo pasas con Dios, más creces, más aprendes, más maduras, más eres transformado conforme a la imagen de Jesús, dice Pablo en Romanos 8:29. Por eso no te olvides de leer este libro que es vida. No te dejes engañar por el enemigo, porque el enemigo pone muchas distracciones. Ahora las distracciones ya no son la computadora, ahora es el Netflix, ¿verdad, hermanos? ¿Quién dice amén a eso? Nadie dice amén, porque no nos conviene, ¿verdad? No tengo tiempo, hermano. El trabajo, los afanes, la casa, tantas cosas. No te dejes engañar, porque el enemigo pone ese pensamiento engañoso de no tengo tiempo. Si tú llegas a sentir un día, hermano, que te quieres acercar a la palabra y te das cuenta que no tienes tiempo, haz el tiempo.